Al finalizar la conferencia entraremos en la etapa de preguntas y respuestas. Solamente levantarán la mano y un colaborador pasará con el micrófono para que realicen la pregunta y el conferencista dará la respuesta. Iniciando la conferencia con nombre Muñecas versus Legos, con el maestro Miguel Ángel Moirón Paredes. Ingeniero civil por parte de la Universidad de Guadalajara, con maestría en Dirección Estratégica de la Calidad por parte de la Universidad de Guadalajara, contando con diploma en Construcción por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, diplomado en la enseñanza de la física por parte de la Universidad de Guadalajara. Además, es coach certificado por Leadership and Coaching Training Institute de Puerto Rico. Ha impartido talleres en varios estados de la República, en Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y Panamá. Por último, se desempeña como consultor en planeación estratégica, diseño de metas y objetivos organizacionales, diseño de modelos de ventas, entre otros. Cedo el micrófono al maestro Miguel Ángel Moirón Paredes. Gracias. Buenos días. Bueno, dentro de mi currículum, lo más importante que me ha pasado en la vida no lo comentaron, que es durante 40 años fui docente de aquí del CUSEI, así es que creo que eso vale la pena nombrarlo. 2 años de la pandemia, me jubilé apenas en enero del año pasado, no tuve la oportunidad de terminar esta carrera docente por la pandemia y hoy, después de 2 años, regreso aquí al CUSEI. Por eso mismo quiero agradecer a la maestra, a la doctora Bonilla, muchas gracias por la invitación, a los organizadores también, y comentarles simplemente que es un orgullo para mí, como siempre, estar aquí en mi casa, en mi universidad. Muñecas contra Lego. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en realidad es totalmente sobre la diversidad, sobre un poco la violencia de género en el área de las ingenierías, sobre todo enfocado a cómo hay una diferencia grande entre ingeniero hombre, ingeniera mujer. Por lo tanto, hoy veremos precisamente qué está sucediendo, algunas estadísticas de qué ha sucedido, cómo estamos hoy en día y, muy importante, qué podríamos hacer para disminuir esta problemática tan importante, tan grande, que aquí en México de alguna manera la estamos considerando, pero en otras partes del mundo ni siquiera son conscientes de ello. Entonces, vamos a platicarles un poquito. Estamos adoctrinados. ¿A qué se refiere? Bueno, de alguna manera, les voy cuando nosotros nacemos, ¿qué hay en nuestro disco duro? Nada, a lo mejor genéticamente ya está la genética y ahora otra ciencia que habla de la genética arriba de la genética. Dice justamente lo contrario de lo que habla la genética, ya es una ciencia y sin embargo no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo en el disco duro cuando nacemos no hay información. ¿Cómo se va llenando ese disco duro? Se va llenando con información. En mi relación, estamos a una distancia adecuada. Cuando nosotros estamos relacionándonos con nuestros padres, hermanos, amigos, recibimos información y se va generando la forma como me voy a relacionar con los demás. Es decir, empiezo a recibir información, se queda en el disco duro, se genera el subconsciente. En el subconsciente están aquellos patrones de conducta que tarde o temprano me van a relacionar con los demás.
O sea, del niño desde que nace, desde antes de nacer, muy fuertemente hasta los 10 años, genera esos patrones de conducta y más o menos hasta los 37 disminuye ya considerablemente. Cuando me tengo que relacionar con los demás, ¿de dónde sale la información? Del disco duro. Entonces, ¿quién se relaciona? ¿Yo o el disco duro? Si Miguel Moirón, mexicano, Miguel Moirón, exactamente el mismo Miguel Moirón, japonés, recibo información y recibo información, ¿me relaciono igual? No me relaciono igual. Miguel Moirón, de el estado de Chiapas, Miguel Moirón, el estado de Sonora, con papás diferentes, ¿me relaciono igual? Entonces, ¿quién se relaciona? El disco duro. Es decir, estamos domesticados, hemos generado un subconsciente basado en la información que recibo. Entonces, la forma como yo me comporto, la manera como yo me relaciono con los demás, está en función de la información que yo recibo. Sin duda. Si yo quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer? No es borrar la información, sino es simplemente agregar nueva información que me haga generar patrones de conducta diferente, que me haga, que tenga la posibilidad de relacionarme de forma diferente. Así de sencillo, sin meterme mucho en cosas de psicoanálisis o PNL o lo que sea. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Somos nuestras creencias. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Culturalmente, desde nuestros tatarabuelos, ¿cuál es el rol que debe desempeñar la mamá, la mujer? ¿Cuál es el rol que debe de tener el papá, el hombre? Entonces ya está hay un prototipo ya me dice muy específicamente, la mamá debe ser mamá. O sea, no tiene por qué salirse de ese rol. El papá tiene que ser el que genera la economía, el que da seguridad, el que cuida. Y entonces la mamá está encasillada, o estuvo encasillada durante mucho tiempo en ese rol. Esto es normal en aquellos tiempos. Bueno, era la información que han recibido de todos sus ancestros. No es ni bueno ni malo. No podemos nosotros juzgar el comportamiento de nuestros abuelos o tatarabuelos. Era la forma, era la información, era la manera como se relacionaban. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, visualizar un mundo diferente. Por lo tanto, en la actualidad, ¿qué te dicen que tienes que hacer? ¿Qué les decían a las mujeres en el siglo pasado? ¿Qué tienes que hacer? Ama de casa. Bueno, no quiero ser ama de casa. Bueno, ¿qué puedes ser? Pues a lo mejor enfermera, a lo mejor, no sé, X carrera que no tiene nada que ver con la ingeniería. El hombre, ¿para qué es bueno? Entre comillas, ¿qué le decían? Pues las matemáticas, el hombre es bueno para la creatividad, la mujer no, ¿sí? O sea, ¿somos diferentes el hombre y la mujer? ¿En qué sentido? En la parte física, pues lógico que somos diferentes. En la parte intelectual, ¿hay alguna diferencia? En la parte de creatividad, ¿hay alguna diferencia? Las mujeres ahorita dirían sí, ¿no? Pero nosotros estamos creciendo más. La verdad que no. Todo depende del medio, el contexto en donde nos estamos desenvolviendo. La epigenética dice precisamente eso, el contexto, el ambiente es el que genera las posibilidades, lo que genera el que tú estés enfermo o no estés enfermo, el que tú crezcas o no crezcas en forma profesional o de manera profesional o de manera en cualquier otra actividad física o habilidad. ¿Qué sucede? Vemos unas estadísticas ya específicas sobre ingeniería. Del 2000 la población estudiantil de la carrera era 99% ingenieros mecánicos y solamente el 1% mujer, hombres, mujeres.
En la carrera civil, 92 contra el 8%. Se ve muy claro la tendencia. La mujer debe tener otra carrera o simplemente no estudiar. Si yo tengo 40 años trabajando como docente, 45 años ando cumpliendo de que entré en ingeniería. En mi generación éramos como 150 alumnos de ingeniería civil, de los cuales había solamente 4, 3 en mi salón y otro en otro salón, mujeres. 4 mujeres, de las cuales todas salieron, las 4 son ingenieras. Entonces se ve muy claro esa tendencia. La mujer no es, se comentaba, para las ingenierías. Por lo que tú gustes y mandes, culturalmente es la creencia. En ingeniería industrial, en el 96, el 6 contra el 93%, 93 contra el 7%. ¿Qué pasa en la actualidad? Una carrera donde ha crecido esta parte de la mujer, se incluye en estas actividades, por alguna razón diferente a la mecánica y la civil, que no tendría por qué ser. Bueno, la Universidad de Guadalajara nos habla que en el 2015 al 16 el 85.15 eran hombres, el 14.85 mujeres. Sin embargo, en las carreras de química hay un cambio donde el 38 contra el 61 son mujeres. Y uno se preguntará, ¿a qué se debe? ¿Por qué el papá en algún tiempo atrás dijo, bueno, esa carrera sí es para mujeres? Tendrá que ver, yo recuerdo que cuando yo salgo de la prepa, la carrera de enfermería no era carrera. Salías de la secundaria y podías estudiar enfermería sin ningún problema. El 99.999, el 100% eran mujeres. Por ahí salió un primer varón, curiosamente era compañero mío de jugar fútbol, y entró, fue de la primera generación donde entra un varón no era carrera, una carrera técnica, enfermería. Posteriormente, y afortunadamente, se convirtió en una licenciatura. Pero ¿qué ocurre? ¿A qué se debe? Bueno, pues las enfermeras eran las monjitas, bueno, ahí sí cabe la mujer, a lo mejor, estoy suponiendo, en la parte química, pues mira, pues también la mujer puede servir para esto, el papá le daba permiso, y así se cree un porcentaje sumamente grande en este. Sin embargo, la primera ingeniera civil en México fue en 1930. No sé si vieron, no recuerdo la fecha, hay un videíto por ahí, de la primer mujer que corre en el maratón de Boston. Se quiso inscribir, no lo permitieron, de todos modos salió de la meta y se ve a varios hombres, queriendo sacarla de la carrera, porque no permitían que corriera. Nosotros actualmente volteamos hacia atrás y juzgamos el pensamiento, pero no debemos de juzgar, eran las condiciones. Simplemente no permitas, cambia, crece. Bueno, también en la actualidad tenemos a 4 premios Nobel en el mismo año, 2 estadounidenses y una francesa. Y esto va cambiando radicalmente. O sea, en 3 de esas 4, 3 en la parte físico-matemática. O sea, la mujer se está adueñando, se va emparejando y quizás en algunos momentos va a sobrepasar. Eso es bueno, es malo. Pues no es ni bueno ni malo, porque en otras carreras, por ejemplo, en la misma enfermería, en administración, en las carreras de químico también, el hombre va avanzando. O sea, todavía el hombre supera por mucho en la parte profesional en cantidad a la mujer. Hay más hombres profesionistas que mujeres todavía en la actualidad. Y ahí tenemos a las premios Nobel, ¿no? De las 4, 3 físico-matemáticas. Y ahí tenemos los premios Nobel, cómo han sido repartidos.
las barras negras y las barras moradas pertenecen las moradas a la mujer. Entonces, si ustedes no conocieran el contexto, ¿qué dirían? No, definitivamente los hombres son superiores. ¿Es cierto? Definitivamente no es cierto. Las mujeres son inferiores, definitivamente no es cierto. Las mujeres son superiores, tampoco es cierto. Entonces se está generando precisamente una competencia que no vale la pena entre quién es mejor. ¿De dónde nace, antes de continuar, para el nombre Muñecas contra Legos? Precisamente en la primera parte de el papá que le compra al hijo juguetes de pistolitas, el Lego, la creatividad. ¿Y qué le compra a las mujeres? Muñecas. ¿Cómo? Cocinitas. ¿Cuántos chefs hay hoy en día hombres? En ese rubro el hombre está muy competitivo, bastante competitivo. De tal manera que muchos de los chefs más importantes del mundo son hombres también. Por lo tanto, pues ha sido una cultura, así hemos crecido y hay que aceptarlo. Bueno, de 1.737.000 personas profesionistas en la carrera de ingeniería, el 81% es hombre y el 19% es mujer. ¿Qué dice esto? Que todavía la mujer tiene mucho que avanzar. La mujer, no, repito, no es ni menos ni más competitiva, tiene sus propias competencias individuales. Las estamos limitando quizás en esta área. ¿Quién? Los gobiernos, las personas, nosotros como caballeros, las mujeres ellas mismas. Nomás para que se den cuenta. Aquí tenemos lo que les acabo de decir. La carrera de educación, mujeres profesionistas, el 68% contra el 32%. Cada vez aparecen más mujeres. ¿A qué se debe? Pues tendríamos que hacer un estudio, un análisis. Pues es muy fácil venir a dar clases y luego irse a atender a tu familia. La mujer ahorita tiene ese rol. O sea, no nomás trabaja, sino los hombres en su gran mayoría les hemos dejado que también, no, ¿quieres trabajar? Quieres trabajar. Atiende también tu casa. Y cuando llego yo en la noche, quiero que me atiendas también. No es en lo general. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan esta información? Al final lo comentamos. Carreras de la ciencia de la salud, igual, un porcentaje altísimo de mujeres. Obviamente incluye psicología, enfermería, medicina, odontología, donde las mujeres han crecido mucho o siempre han estado ahí. Humanidades, ciencias biológicas, pero vemos que en físico, matemática, que es lo que nos interesa, la mujer ha ido subiendo. Sin embargo, bueno, y en arquitectura bastante, también ha crecido. Sin embargo, no es suficiente. Tendríamos que ver a qué se debe. Tendríamos que analizar o propiciar que la mujer entre a estas carreras porque es tan suficiente en algunos casos o más que los hombres, igual que los hombres. ¿Cómo generamos un cambio? Que esta es la parte importante. O sea, ya vimos la problemática. La conclusión, ¿cuál es de la problemática? Definitivamente, la mujer tiende a no ser ingeniera e irse a otras áreas, con un porcentaje alto. Y ya que está en la parte laboral, si hay de alguna manera una persona en un puesto, hay dos posibilidades, hombre o mujer, escogen muchas veces al hombre. A lo mejor sin las competencias o teniendo más competencias la mujer. No es siempre, sin embargo, se da el caso. Hay un modelo, yo creo que todo comienza en la educación. Si nosotros regresamos al disco duro, tengo que llenar nueva información, tengo que generar nueva información en mi disco duro,
pero no solamente individual, sino también hay un disco duro social. Y en ese disco duro, lo más importante es sin duda la educación. En la educación vemos que Finlandia es de los países más importantes en los cambios radicales, donde hay una integración en la educación. Ya el alumno, yo en los últimos 5 años de estar aquí en el CUSEI, luchaba porque no hacía exámenes, hacía una evaluación diferente. Y una de las cosas importantes en el modelo finlandés es que no se llevan tareas a la casa. Para nada. En la casa, ¿qué vas a hacer? Vas a generar valores, principios, a jugar, a ser creativo. Rumania es el país que tiene un modelo en su educación, sobre todo en la parte infantil, en donde todos los niños tienen como una función importante el generar proyectos de innovación y desarrollo. O sea, esto es importante, imagínate, y ahí cambia el modelo, todo el mundo quiere ser ingeniero en vez de médico, en vez de cualquier otra área. Entonces fomentan una educación integral. Esta educación integral da como primer tesoro nacional importante al alumno, obviamente, al niño y al joven. Se le da todo para no ser violentado, se le dan principios, valores. La educación está fundamentada en no solamente la parte técnica, desarrollo de habilidades, sino mucho en el desarrollo de competencias, pero internas. Trabajan en la parte humana, trabajan mucho, repito, en valores y principios. Y como una parte más importante o igual de importante es la docencia. Yo tengo la función, porque soy maestro en el CUSEI, de que enseñar a mis alumnos, y si aprenden es su responsabilidad y no me meto en lo demás. Cuando tú tienes la oportunidad de trascender en un alumno, tienes la posibilidad de cambiarle la visión al 100% a una persona. Nosotros definitivamente no tenemos la misión al venir a la tierra de ser ingenieros, tenemos la misión de ser mejores seres humanos. Entonces, esa es la función precisamente del docente. ¿Qué logran? Bueno, trabajan en participación con los papás. Anteriormente, el papá le decía al maestro, tú haz lo que gustes y no tengo problema, no había reclamos. Ahora resulta en las primarias que el papá regaña o juzga al maestro porque le dice algo al alumno, ¿no? O sea, y aquí no, aquí se complementan perfectamente. Ritmos propios de aprendizaje, es decir, hay una asamblea y en esa asamblea se va determinando, aquí ya algunas escuelas lo manejan, se va determinando el avance en la educación. Horarios flexibles y deberes solo en clases, no hay tarea. Autonomía, autoconfianza y autodisciplina, ambiente educativo adaptados al alumno, sin exámenes y competencias insanas o sea, no hay competencia, el alumno compite con él mismo, no hay por lo tanto una calificación como tal. Por lo tanto, y finalmente en este punto, condiciones de libertad del individuo, es lo que generamos, confianza en sí mismo, valores de generosidad y cooperación, igualdad e inclusión. Este es un punto importante. ¿Qué tendríamos que hacer en México? Pues cambiar los modelos educativos, como están cambiando en otras partes del mundo. Aquí todavía creemos que el alumno debe de aprender, en vez de que, o sea, yo me enfoco en que el alumno aprenda o me enfoco en que yo enseñe. El enfoque actual es yo me enfoco en que el alumno enseñe.
cuando me debo de enfocar en que el alumno aprenda. Hay un enfoque completamente diferente. Todo lo que yo haga en el aula es para que el alumno genere creatividad, para que él aprenda él solo, no de que yo lo tenga que enseñar. Yo lo tengo que enseñar, lleno el pizarrón. Yo quiero que él aprenda, yo le pregunto. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia. Una de las cosas. Que no se repita la historia. Bueno, resulta que la mujer se ha sentida violentada y obviamente tiene que atenderlo. Quizás para muchos, en algunos casos no son las formas, o en algunos casos también se pasa. Y ahora resulta que en varias partes de Europa, Inglaterra, España mucho, hay grupos de hombres que están luchando por sus derechos. Dicen, no, espérame, anteriormente todos teníamos trabajo y ahora nomás el 50%, el 40%, ahora también mi esposa me golpea, ahora también me hacen bullying, ahora también esto. Y entonces empieza a generarse grupos de hombres luchando por sus derechos. Y entonces vamos a tener un grupo de mujeres luchando por sus derechos, hombres también, y nos tendremos que regresar a la secundaria y primaria de hace 50 años, donde separábamos a las mujeres y separábamos a los hombres. Así eran las escuelas. O sea, ¿tendría que ser así? Definitivamente no. No tenemos que dejar, no podemos permitir que se repita la historia, que se sienta ahora el hombre como el ofendido, el manipulado, el resentido. Grupos informativos y de apoyo, en este caso en la mujer. O sea, no es una, somos todas. Más de 70,000 personas están en estas agrupaciones. ¿Por qué es importante el conocer? Pues para que sepamos lo que está sucediendo. El problema más grave es la inconsciencia. Hay 4 niveles de conciencia. O sea, de aquí uno puede decir, bueno, las mujeres, déjalas, de todo se quejan, ¿por qué tienen que hacer esto? Pero ni siquiera se dan cuenta que existe ese problema. Punto número 1 del nivel de la conciencia. Uno es, no soy consciente, por lo tanto no hago nada. Es decir, ¿cuántas mujeres también son inconscientes y creen que es normal como se sienten las mujeres? ¿O cuántos hombres ni siquiera voltean un poquito para ver qué está sucediendo y solamente juzgan o juzgamos? Entonces, primer nivel, no soy consciente, por lo tanto no hago nada. Segundo nivel de conciencia, soy consciente, ya me estoy dando cuenta de la problemática, hombre o mujer, pero no sé qué hacer. Bueno, en ese nivel de conciencia, busca lo que está pasando, grupos de apoyo, infórmate lo que está pasando en muchas partes del mundo, aquí en México, y entonces vas a pasar del nivel no al nivel sí, sé lo que está pasando, pero no sé qué hacer. Tercer nivel, sí, sé lo que está pasando y sé qué hacer. Ya me metí a informarme, puedo apoyar, puedo buscar formas en la educación, en la tribuna donde yo me desenvuelvo para que esto no se repita, para que esto no suceda. Y cuarto nivel es sí, cuando esto ocurre en todo lo que hagas en la vida, en la educación, en el deporte, en la vida consciente, en una empresa. Es cuando yo estoy ya tan consciente de lo que está pasando que también inconscientemente estoy creciendo, me estoy desarrollando, que es a lo que deberíamos de llegar. Normalmente el nivel al cual llegamos es, soy consciente y sé lo que estoy haciendo, sé que puedo apoyar. Conclusiones. Obviamente cuestionarte. Pasar del no al por lo menos soy consciente de que hay una problemática y darme cuenta, tener una mente crítica. Nosotros como caballeros, seguramente te vas a casar y la probabilidad de que tengas una hija es un 50%.
Y tenlo por seguro. Yo tengo una hija de 29 años que muchas veces me quedo pensando, oye, ¿salió? ¿No le pasará algo? Oye, en el trabajo, fíjate que me pasó esto, papá. O sea, ¿y por qué tiene que suceder? Entonces nosotros como caballeros debemos de apoyar a que no se repita esto y que no tengamos luego que generar un grupo. Vénganse mis amigos, vamos a generar un grupo de apoyo para los maridos maltratados. O sea, para nada. Tenemos que hacer algo y ese algo va directamente proporcional al pensamiento crítico. Silvia Federici es una luchadora social en África, en la educación sobre todo, luchadora por la igualdad, no solamente de la mujer, sino en todos los sentidos, bastante en su lucha porque las mujeres tengan exactamente las mismas oportunidades. Entonces es muy reconocida a nivel mundial, lo pongo ahí para que alguien lo pueda leer, la pueda buscar. Dejar patrones narcisistas e individuales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué viene el yo-yo? Una persona egocéntrica. Primeramente debemos de entender qué sucedió, o sea, cuál patrón de conducta generó en su disco duro que lo hace comportarse así. Lo más fácil es juzgar. Sin embargo, él tiene una historia personal y esa historia personal ha provocado que su comportamiento sea de esa manera. Creo que la característica más importante y que más afecta es la falta de empatía de estas personas. La parte de que no me pongo en los zapatos de los demás, no genero condiciones de igualdad, obviamente. Ahorita en la pandemia, todos los que han tenido o algún familiar, muchos amigos te hablan y te dicen, oye, ¿en qué te apoyo? Esa es empatía, sí es empatía. Te buscan y te apoyan. Pero la empatía real va combinada con una acción. A mí me pasó, muchísima gente, tuve COVID, mucha gente me llamó, pero solamente una tocó a mi casa, me dice, Miguel, te dejé una despensa. Eso es empatía con acción, ¿sí? Entonces debemos de buscar eso, empatía con acción, conciencia, capacidad, destreza, esfuerzo por entender, por comprender. Entonces, la empatía, parte importantísima para cualquier diversidad, para cualquier violencia, para cualquier conflicto, para cualquier lucha. Y bueno, un punto para mí el más importante sería la parte espiritual. Elevamos nuestra conciencia cuando incorporamos, con esto terminamos, a nuestra vida diaria aquellos conceptos, prácticas y experiencias que nos crean una visión diferente de nuestra forma de vivir. Definitivamente, yo les comentaba, nuestra misión es ser ingenieros, nuestra misión es casarnos y tener hijos, ese es para conservar. Nuestra misión es ser mejores seres humanos. Esa es la función primordial. Entonces debemos de hacer dos carreras. Hay dos misiones en la vida. La misión primaria y la misión secundaria. La misión secundaria es, tengo que ser papá, tener hijos. Tengo que ser ingeniero, cumplir mis metas y objetivos. Esa es una misión. Y la de cada uno de ustedes, igual que la mía, es diferente. La misión secundaria es diferente en cada uno. Pero tenemos una misión principal, la primaria, que es igual para todos nosotros, que es la misión de ser mejores seres humanos, ser plenos. Y entonces tenemos que hacer dos carreras en una. Soy ingeniero industrial, soy ingeniero civil o lo que sea, y cumplo esa misión, pero voy a cumplir mi misión secundaria, pero también a la vez cumplo mi misión primaria, que es con valores,
principios, crecimiento. La parte espiritual no tiene nada que ver con una religión, nada que ver con una religión. Tiene todo que ver con el contacto con tu ser. Hablamos de un disco duro. ¿Tú eres el disco duro? Pues claro que no eres el disco duro. Si, entonces puedes observar lo que piensas, lo que sientes, cómo reaccionas. ¿Quién es el ser que ve cómo te comportas? Es precisamente, llámale el alma, llámale el ser. Entonces tenemos que diferenciar. Hay una diferencia grande entre mi cuerpo, mi mente y mi alma o mi ser. La espiritualidad va más relacionado con eso. ¿Qué me ayuda para ser un mejor ser humano? Principios, valores, cualquier filosofía de vida que me ayude a crecer, sin importar cuál. Yoga, meditación, vivir en el aquí y en el ahora, empatía, asertividad. Entonces, yo simplemente termino diciéndoles que te invito a que hagas 2 carreras. Sé buen ingeniero, pero sé excelente ser humano. Muchas gracias. A continuación entraremos en una sesión de preguntas. Ahí va, perdón, para que te escuchen todos. En el tiempo que fuiste docente, ¿notaste algún patrón o, digamos, cosas que hicieran tus alumnos que fomentar este tipo de patrones de injusticia o así, por ejemplo? Lo último ya no lo escuché. Como que fomentaran o perpetuaran los patrones de desigualdad. Bueno, varias etapas. Uno, cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, el trato que se le daba a las compañeras que teníamos era terrible. O sea, yo creo que ahorita si una de ustedes, mujeres, hubiera estado en aquellos grupos, no hubiera durado 1 hora, no un día. Todavía, lógicamente, pero al 1000%, pasaba una mujer por aquí, enfrente, yo estaba en el P, y, o sea, le daba un infarto. El maltrato, no nomás en... Bueno, sí, o sea, en realidad el subajar a la compañera era lo más normal, y no solamente mis compañeros, sino yo creo que nosotros, sino era en todos los ámbitos de la educación. Entonces, definitivamente en esa etapa era terrible. Ya como docente, sí, seguía mucho, fue disminuyendo. Quiero comentarles que en ese entonces la mujer, aunque tenía muchas competencias, se sentía menos ella misma por tantos hombres. Me tocó dar clases muchos años a ingeniería industrial, a químicos, a ingenieros civiles, bastante, y creo que la mujer se ha superado bastante en proporción. Creo que la mujer ha tenido, en mi caso, después de 40 años, un avance en la parte profesional, en la parte de enfrentarse, muy grande. Sí hay un cambio radical. Aquí hay una pregunta. A ver, creo que hay una pregunta. Sí. Excelente pregunta. Mira, aquí hay compañeros míos que estimo y quiero mucho. En los últimos años que yo estuve por aquí, en ciertos diálogos, yo participo mucho en el Colegio de Ingenieros Civiles, he sido director de capacitación, y muchos ingenieros que hasta fueron mis alumnos me dicen, oye, es que los alumnos están terribles, están saliendo con otras competencias, entran mal, etcétera, etcétera.
Y yo difiero completamente. Más bien, yo creo que los papás y los maestros no tenemos las competencias para atender las nuevas necesidades de cómo están llegando las nuevas generaciones. O sea, definitivamente necesitamos más comprensión, asertividad, muchísimas cosas, que sería muy largo, ¿no? Pero definitivamente los nuevos papás, los nuevos maestros, no tenemos esas competencias para atender el tipo de alumnos. Para mí, con mayor creatividad, con mayor posibilidades profesionales, sin embargo, traen otras cualidades. Bueno, voy a aprender a cómo gestionar, cómo manejar esta nueva situación que se me está presentando. Eso creo yo, por lo menos. Buenas tardes. Es una pregunta, soy de primero, antes que nada. ¿Los maestros en algún punto se han puesto a analizar si el enfoque que tienen hacia los alumnos es correcto? Claro, o sea, yo siempre me he cuestionado y siempre he tratado. Sin embargo, todo esto, como en la feria, es personal. O sea, en el tiempo que yo estuve aquí, estuve luchando un poquito por los exámenes, por varias cosas, pero yo creo que la parte más importante es que el maestro debe tener nuevas competencias, pero no más el maestro, también el papá. O sea, el tamaño del suéter del niño es el tamaño del frío de la mamá y del papá. ¿Qué significa? Que ustedes es una consecuencia de lo que han querido nosotros los papás, pero generamos esto sin tener las competencias, y no digo generamos esto sin que sea malo o bueno, nada es bueno ni malo, simplemente atiéndelo, gestiónalo. No sé si queda contestado. Más que nada digo, a varios compañeros de semestres posteriores, hay veces que entras en crisis porque sacaste mala nota o simplemente por complacer a tu familia o a ti mismo, en un examen te va mal y puedes llegar a tener repercusiones psicológicas. Claro. Digo, los maestros, entiendo que a veces tienes que cumplir un cierto programa y a veces estás a rajatabla de tiempo, pero realmente se han puesto a pensar que afectan de una manera bastante contundente, de manera psicológica, a los alumnos, porque hay maestros que realmente no les interesa la carga de trabajo que tienes, y es válido. Claro. Bueno, no voy a justificar al maestro o al alumno. Te voy a platicar mi visión. Por un lado, yo creo que no es empático en algunos casos algunos maestros, definitivamente. Pero también es cierto que muchos alumnos quieren aprovechar esas brechas y de alguna manera también justificarse. Un alumno llegó conmigo, estaba en sexto semestre en ingeniería industrial, me dijo: maestro, tengo un problema. Fíjese que yo soy músico, toco en una banda, la banda se va de viaje a toda la República y mi papá me dice que no me deja hasta que termine la carrera. ¿Qué hago? Yo en ese entonces trabajaba mucho sesiones de coaching y él solo llegó a la respuesta. O sea, ¿iba a ser buen ingeniero industrial? Pues no, era un promedio bajísimo, no lo atendía, pero su papá le exigía un certificado. Entonces tomó la decisión, nunca más supe de él y creo debe seguir en la banda porque no lo he visto por aquí. Entonces, creo que es muy personal esa respuesta. Cada maestro tendrá que hacer su análisis de conciencia. Yo en un tiempo creo que fui, en mis primeros años, en los primeros 3, 4 años, 5 años de docente, creo que fui de esa manera, que era justo completamente, he intentado toda mi vida ser justo, a lo mejor no lo fui, sin embargo, les ponía 10 exámenes diferentes hasta que pasaran, nunca, siempre pensando en que los podía perjudicar, pero es muy personal, eso no te podría contestar más que mi historia. Viendo los porcentajes que mostrabas de las carreras, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué proyección ves a futuro en este tema? ¿Crees que vaya a llegar a un punto de equilibrio en donde ya hombres y mujeres, digamos, estén iguales? Esto porque mencionaban que
Digamos, unos ya estamos enfocados en cambiar esas ideologías, otros siguen estancados en eso. Y la pregunta número 2 es, ¿hace cuánto y qué te motivó para enfocarte en este tema que creo que hoy pues, vivimos en un mundo difícil, ¿no? Gracias. Definitivamente, por un lado, la tendencia es el crecimiento. Ahí están los premios Nobel. Esto es a nivel mundial y es una ola que está llegando a México. Se tiene que emparejar, ¿no? Tendría que haber una diferencia mínima. ¿Por qué? Pues porque la mujer es tan apta como el hombre para la administración, para la enfermería, para la salud, como para la ingeniería, como para el fútbol también hoy en día, ¿verdad? Entonces, esa es la primera pregunta. Creo que sí. Y la segunda, yo creo que el darme cuenta, o sea, yo soy ingeniero civil, estudié una carrera, un posgrado en calidad, dirección integral de calidad, pero creo que lo que más me ayudó es haber estudiado física cuántica. Cuando yo me di cuenta de que la física cuántica aplicaba en todo lo que hacemos, los últimos 30 años, la ciencia explica la existencia de Dios. Durante toda la historia, la ciencia estuvo separada, como que se pusieron de acuerdo, la religión y los científicos. Tú no te metas en mi camino y yo no me meto en el tuyo y vamos a ser felices. Los últimos 30 años, la ciencia, varios científicos, epigenética nace de ahí, explican la existencia de un Dios. Darte cuenta de la parte humana, de la parte que puedes impactar en las personas con una decisión, como lo decían ahorita, fue importante. Pero todo nace cuando me empiezo a enfocar más en la parte humana que en la parte técnica. Esa es mi historia, pues. Hola, buenas. Usted comentaba sobre la educación y el modelo que utilizan en Finlandia. ¿Usted qué cree que México necesite para albergar un modelo de educación al parejo o de la misma índole que Finlandia? Así que no tengamos trabajos en casa y que todo se vea aquí. Definitivamente todo comienza con la intención. Cuando tú eres congruente es cuando tu intención, o sea, congruente es que hago lo que pienso. No, la congruencia nace desde la intención de los pensamientos, palabras y acciones. Nuestros políticos son congruentes porque hablan, pero no hacen ni tampoco desde su intención. Puede ser que alguno hable bonito, lo que sea, pero ¿cuál es mi intención? ¿El servir? Entonces yo creo que todo está en esa parte, en la educación, en la intención de los gobernantes. O sea, hay ciertas condiciones que se quieren conservar para que nosotros sigamos así. Entonces la lucha está, o la manera es de que nosotros propiciemos nuestra propia educación también, porque quizás esa educación no se va a dar en poco tiempo. O sea, por lo que yo puedo percibir, en los siguientes 20 años no va a haber un cambio sustancial en la manera de educar, sobre todo a los niños, sobre todo, en mi manera. Pero sí se podría implementar, claro que sí. Maestro, muchas gracias por su participación, muy interesante la plática. Esta pregunta es muy personal. Me gustaría saber si cuando usted le tocó criar a su hija o hijos, tenía ya estos conceptos presentes de igualdad. Y yo pienso que muchos chicos, chicas de aquí van a ser padres en algún momento. Entonces me gustaría hacer la petición personal de cómo aplicó usted esto en la crianza de sus hijos. Gracias. Mira, yo creo que siempre tuve como esa visión, siempre. Yo creo que no me equivoqué, ya he platicado muchas veces mi historia, porque soy ingeniero y no psicólogo, no médico, y no ingeniero industrial y no civil, que luego me fui por esa área. Yo creo que siempre tuve esa visión de la inclusión, del trato igualitario con mis hijos, del trato respetuoso
tanto con mis hijos como con mi esposa. Afortunadamente, creo que se dieron las condiciones para que así fuera. Mis dos hijos no viven en México, por ellos solos, o sea, no es de que yo tuve que pagarles para que se fueran al extranjero, pues no. Mi hija vive en Panamá, vive bien en el sentido de su profesión. Mi hijo vive en Islandia, es ingeniero industrial, se acaba de titular, tiene una maestría en ingeniería ambiental. Entonces, creo que es fundamental la seguridad que te den tus padres, la empatía que tengan contigo. Yo les digo en un curso que doy de Papá Coach, ¿qué pasaría, alguno de ustedes, si llegas con tu papá y le dices, no voy a la escuela porque me cortó mi novia? Me cortó mi novia, no voy a ir a la escuela, me siento mal. ¿Qué diría tu papá? Imagínate. ¿Qué? Te me vas a la escuela. Pero ¿qué sucede cuando él tiene un problema con sus hijos o tiene un problema con su esposa y rinde igual en el trabajo? Claro que no. Entonces ahí está la empatía. ¿Sí? Entender que la otra persona se va a sentir igual que tú en una situación semejante. Creo que eso es lo que más me ayudó, la empatía. Muchas gracias, maestro. ¿Puedo decir yo? Ingeniero, ¿usted cree que de todo ahorita lo que hemos comentado en cuanto a la empatía, la espiritualidad, la meditación y todos esos temas que engloban ese tema, ¿usted cree que aplicarlos, por lo menos aquí, vámonos a lo cercas, al centro universitario, sea una mejora muy grande para todos? Te puedo decir que sería la diferencia enorme entre ser un buen profesionista, un mejor ser humano, en ser un mejor alumno, en ser un mejor maestro o un mejor administrador, porque muchas veces las trabas están ahí, ¿no? No nomás en los maestros, también en las administraciones. O sea, cuando tú trabajas en la parte, acuérdense que nosotros venimos a ser mejores seres humanos. Cuando tú mejoras, o sea, la forma como tú te relacionas con los demás es una manifestación de tu interior. ¿Qué significa? Que cuando tú mejoras como ser humano, estás mejorando tus relaciones, estás mejorando tus resultados. ¿Sí? Entonces, el trabajo en la parte personal es igual de importante para mí. En mi parte personal es inmensamente más importante que la parte técnica. No lo quiero decir así, es para mí, en mi parte. Sin embargo, para ustedes debería ser aunque sea el 50%, creo yo. Entonces, si es así, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no qué? Si es así, ¿por qué no pasa? Bueno, porque los modelos son diferentes. O sea, el mundo está lleno de buenas intenciones. El hecho de que yo venga y lo diga aquí no lo van a tomar como y con justa razón, ¿no? O sea, ¿dónde está tu modelo? ¿Dónde lo has demostrado? Lo has demostrado en grupos, sí, está bien, pero, o sea, no es porque una persona lo diga. Yo creo que cuando ustedes lo empiezan a practicar, cuando ustedes demuestren que hay cambios sustanciales en la forma de relacionarse, comportarse y resultados mediante este tipo de técnicas, entonces es cuando alguien le va a decir, oye, pues ¿por qué no metes aquí un grupo de yoga, de meditación, de integración familiar, de asertividad y empatía con los alumnos? Aquí el maestro Salvador y yo, el ingeniero, el licenciado en psicología, e hicimos ¿qué será? Iniciamos la primera carrera en el CUSEI y nace porque hicimos un diplomado de coaching. Dijimos, vamos siendo un grupo de 20 personas. Se inscribieron más de 250 personas que decidimos hacer una carrera. Y pues casi todos corrieron y fueron 120 personas que asistieron. Le hemos dado seguimiento profesionalmente, no a todos. Y la verdad que los resultados son increíbles. La gran mayoría tiene puestos ejecutivos, tiene buena familia y quizás algunos, o sea, hay un refrán, un dicho que dice la cabra tira al monte. ¿Qué significa? Que cuando tú encuentras un adiestramiento de crecimiento como ser humano, excelente. Lo malo es de que es para toda la vida. O sea, si tú lo dejas, tarde o temprano empiezas a retornar a esa parte. ¿Sí?
Pues, de nuevo, muchísimas gracias por permitirme regresar a mi casa. Si ya no existe más preguntas, procederé a entregar el reconocimiento. Me permito leerlo. En agradecimiento entregamos constancia por parte de la Universidad de Guadalajara y por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por el 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo, al maestro Miguel Ángel Monroy Paredes. Agradecerle también al maestro que anda por detrás trabajando. Siga, no creo que necesite, pero bueno, de ustedes depende que esto siga creciendo y cada día estemos permeando no solo a los ingenieros industriales, sino a todos los ingenieros. La salud, gracias maestra por permitirnos su grupo. La seguridad y la higiene es de todos, la seguridad y salud es de todos, o sea, todos estamos expuestos a sufrir en nuestros ámbitos laborales, familiares, en todos los ámbitos de sufrir de algún accidente o alguna enfermedad. Y yo quiero crear la conciencia y despertar en todos, porque luego creen que porque este foro lo hicimos ingenieros industriales, alumnos, y ven nuestros maestros de ceremonia, pues se chivean tantito, pero queremos desarrollar las habilidades blandas y que sepan lo que lleva organizar un evento de estos. Nuestros ponentes son ponentes que tienen la experiencia y yo quisiera ver aquí abarrotados, esperemos que un día lleguemos a eso. Entonces, a los demás, pues repliquen esto y sigan viniendo, o sea, no es solamente industrial, es CUSEI, como el eslogan que tenemos con la rectora es todos somos CUSEI, entonces de ustedes depende que este tipo de eventos crezca y crezca más y todo esto son conocimientos extracurriculares, está fallando, que van a necesitar cuando salgan al campo laboral. Gracias por estar aquí y esperemos que estén en la ponencia de las 3 y en la de las 5 también, y el próximo año y el que viene y el que sigue y todo. Gracias a todos. Agradecemos su apoyo al maestro Miguel Ángel Monroy Paredes por su grandiosa ponencia y compartir sus conocimientos. Recuerden, los esperamos en la siguiente ponencia a las 15 horas con nombre de la ponencia NOM 030 STPS 2009, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el ingeniero Diego Andrés Galván Martínez, y al mismo tiempo se impartirá el taller Implementación de la ISO 45001-2018 en la organización por el maestro Edgar Ruiz Arellano en la biblioteca. Gracias. Lupita, pon orden, Lupita.